Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más a este tu canal de refrigeración RefriFast. Vamos a realizar el segundo video de la refrigeradora No Frost marca Frigidaire, que es del tipo electrónica. La vamos a poner a funcionar con un timer. Va a funcionar siempre la tarjeta electrónica para el compresor, el ventilador del evaporador o el abanico del evaporador, para la luz del refrigerador del compartimiento de abajo. La bujía o el foco va a trabajar siempre con la tarjeta. Lo único que no va a trabajar con la tarjeta es el circuito de deshielo o circuito de defrost, que va a ir con cableado nuevo, gobernado por el timer, porque el problema de esta nevera era que no hacía el defrost. Entonces acá le tengo preparado a todos mis suscriptores un gráfico, un diagrama, un esquema donde vamos a poner en práctica la parte teórica. Lo que sale en este gráfico lo vamos a realizar en la práctica con el timer, el termodisco o bimetálico y el nuevo cableado. Entonces vamos a hacer una breve observación de este gráfico. Lo tengo en esta pizarra un poco ampliado para que podamos ver en detalle las cosas, como son sus componentes, todo lo que es cada uno de los involucrados en este tipo de reparación, como es el termodisco, por ejemplo, para verlo bien sin necesidad de anteojos. La tarjeta electrónica, la representación de esta tarjeta electrónica original, el fusible térmico, la resistencia del deshielo, el fan o abanico del evaporador, el motocompresor, el foco o bujía o la luz de la nevera, la clavija o el enchufe macho, como le llamamos en mi país, con su polo a tierra, y lo más importante, que es el cerebro en este caso, porque es el que va a controlar el funcionamiento y los ciclos de esta nevera, es el timer. Acá lo tenemos representado y vamos a ver cómo funciona. Estamos en el evaporador de esta nevera y quiero recordar que vamos a hacer el sistema eléctrico híbrido, le llamo yo. Este es el nombre que yo le puse a este sistema eléctrico porque trabaja con electrónica original de fábrica y va a trabajar con timer, que es un controlador de tiempo electromecánico llamado también reloj. Se va a descartar lo que es el sensor, que va acá en la línea de retorno. Es este sensor se va a descartar, no va a trabajar, ya no lo necesitamos. Entonces lo que quiero aquí es hacer una pequeña observación. Cada refrigeradora que no hace escarcha del tipo No Frost, como es el caso, ya sea electromecánica, digital o inverter, necesita tener un ciclo de funcionamiento donde el motocompresor tiene que trabajar un tiempo prudencial, puede ser de 6 horas en el tipo timer, 8 horas, 10 horas o 12 horas, según, dependiendo del diseño, la marca y la fábrica de la nevera. Pero también necesita un tiempo para que esta resistencia que estamos viendo aquí haga el defrost, que derrite el hielo que se produce durante el periodo de congelación, para que esto, que es el evaporador, esté libre de escarcha. Por eso se llama sin escarcha, porque ella no hace escarcha abajo, ni arriba, ni a los lados. La congelación se da por baja temperatura mediante el compresor, el gas refrigerante, el evaporador, el condensador y el ventilador, que ve en este caso, o el forzador. El abanico del evaporador se encarga de mover o remover todo el aire de acá, llevando el calor hasta este panel, y este panel se encarga de sacar el calor hacia la condensadora, donde se elimina, y al quedar sin calor acá adentro en el refrigerador, o sea, en este caso el congelador, y en el refrigerador, en el gabinete de aquí abajo, entonces
Si se elimina calor, ¿qué es lo que nos viene quedando? Frío. Porque recordemos que lo que la refrigeración es eliminar calor, no es agregar frío, porque el calor es energía y el frío no es energía. Al que se puede mover es al calor, entonces lo movemos extrayéndolo hacia afuera para que aquí nos quede totalmente frío. Al no haber calor, nos queda frío. Entonces, aquí está el evaporador, que es el que trabaja por un ciclo. Aquí está la resistencia, que es la que derrite el hielo, y a eso vamos al sistema eléctrico. Ahorita lo vamos a ver en la pizarra, en el gráfico, y posteriormente vamos a ver, por ejemplo, que aquí tenemos ya dos cables nuevos. Ya yo instalé dos de los cables que lleva este sistema eléctrico que vamos a realizar en la práctica. Más sin embargo, quiero que lo veamos en detalle. Voy a hacer el esfuerzo a que lo vean lo más sencillo y lo más claro posible, lo más rápido. No vamos a hacer un avión de esto, pero lo quiero sencillito para que lo comprendan y lo vean y lo repasen las veces que sea necesario, y cualquier duda pues me lo dejan en los comentarios y yo con mucho gusto les contesto. Yo ya tengo experiencia de hacer estos sistemas eléctricos desde el año 1990 y les puedo asegurar que son efectivos, son muy buenos y se resuelve un problema de una vez, garantizado. Entonces estos dos cablecitos que ustedes ven acá, estos son los que yo instalé, son los dos cables nuevos que vamos a conectar primero en el gráfico y luego en la práctica. Entonces vamos allá a la pizarra y vamos a hacer nuestro análisis, cómo vamos a hacer las conexiones, y posteriormente la vamos a hacer acá físicamente, o sea, en la práctica. Ok, entonces comenzamos por el principio. Acá tenemos nuestro enchufe, o sea, el cable de servicio de la nevera, donde podemos ver que tiene en esta representación gráfica tres líneas. La del centro, que es el polo a tierra, y la de los extremos, que son fase y neutro. Aquí podemos, cualquiera de las dos puede ser la fase, puede ser la de arriba o puede ser la de abajo, porque es corriente alterna, no hay ningún problema. Solamente en corriente directa no podemos darnos ese lujo de invertir las líneas, o sea, invertir la polaridad. Entonces vamos a comenzar con la línea de arriba, saliendo del enchufe. Vamos a seguirla, esta línea. Como ustedes pueden ver, el primer componente que ella se topa es una resistencia, que es la resistencia del evaporador que produce el deshielo que estábamos viendo hace unos segundos o hace unos minutos. Entonces, este cable inicia, continúa y utiliza a la resistencia del deshielo como un puente. Si ustedes lo analizan el gráfico o el diagrama, este tipo de diagrama lo pueden ver en los refrigeradores de varias marcas. Ahí lo ven original si ustedes lo desean, o en otras páginas de internet salen gráficos o diagramas iguales o muy similares. Entonces esta resistencia de hielo se utiliza como un puente, sigue, llega al fusible térmico, continúa, porque el fusible térmico es otro puente que se rompe cuando hay un problema de temperatura excesiva. Por eso es para proteger, todo fusible es protección. Ella continúa a través del fusible y llegamos a una unión, que no le mencioné la unión de aquí antes de la resistencia porque lo vamos a ver después. Acá en este momento sí la tenemos que mencionar. Llegamos a una unión. Aquí hay una derivación, o lo que pudiéramos decir una Y, donde recto, derecho, continúa al termodisco. Del termodisco, si está el circuito cerrado, por ejemplo, aquí lo vemos abierto, pero vamos a suponer que está cerrado el circuito, que hay frío, que ya el refrigerador ha bajado la temperatura. Entonces si el termodisco tiene cerrado el circuito, va a hacer que la pata 2 del timer pueda llevar la energía eléctrica de la pata 2 a través del termodisco, a través del fusible, hacia la resistencia eléctrica y producir el calor para derretir el hielo del evaporador. En el puente, después del fusible térmico, tenemos una unión donde, si la seguimos, vamos a ver que llega a la pata 3 del timer, donde va el micromotor exactamente. Aquí tenemos la pata 3, ahí llega la otra línea.
Si ustedes se fijan bien, ahí lo tengo más o menos bastante claro. Salimos del enchufe donde iniciamos, pasamos a través de la resistencia, pasamos a través del fusible térmico y llegamos al puente. Del puente nos desviamos y llegamos a la pata 3 del timer, que es una de las dos líneas que alimenta al micromotor, que hace que este timer funcione con su ciclo de 6 horas o de 8 horas en el caso de nosotros, con el timer que vamos a instalar, que es de 8 horas de congelamiento y 20 minutos de defrost o de deshielo. Entonces, si ustedes ponen mucha atención, este tipo de gráfico, de esquema o de diagrama eléctrico es el mejor. Este tipo de esquema eléctrico, en mi opinión, ¿verdad? Como les repito, cada quien es cada quien. Yo respeto la opinión de otro y para mí es el mejor. ¿Por qué? Porque en este tipo de esquema o sistema eléctrico que vamos a hacer, mientras la resistencia no derrite el hielo en el evaporador, ella va a estar calentando, el timer va a estar apagado. Cuando la resistencia deje de calentar por efectos de que el termodisco ya detectó que no hay tanto frío, ya hay calor, entonces cuando el termodisco corta la energía a la resistencia, nuestro timer comienza y sigue su curso de funcionamiento. Voy a repetir por si no escucharon bien. Cuando la resistencia está haciendo el deshielo, entonces el timer está apagado. Cuando la resistencia se apaga por el producto del termodisco que detectó que ya no hay más frío y cortó la energía, porque recordemos cómo funciona un termodisco. El termodisco, cuando hay más de 70 grados Fahrenheit, en el caso del que vamos a instalar en este trabajo, en esta refrigeradora, pasando de 70 grados Fahrenheit, él va a abrir circuito, como lo vemos en esta representación gráfica. Cuando eso suceda, que este termodisco abra circuito y apague la resistencia, entonces el timer vuelve a funcionar. Mientras la resistencia está funcionando, el timer no camina, no funciona. Esa es la diferencia a la cual yo me refiero, porque mientras no esté derretido el hielo del evaporador con la resistencia, el timer está detenido. Hasta que derrite el hielo, la resistencia, el timer vuelve a funcionar. Así de sencillo, lo vamos a ver en la práctica. Entonces tenemos conectada la línea 3. Ya la descubrimos de dónde viene. Vamos a recapitular rapidito. Sale del enchufe, viaja hasta la resistencia, atraviesa como un puente, viaja hasta el fusible térmico, atraviesa como un puente, llega a una unión, se desvía un poco, alimenta la pata 3 del timer, que es el micromotor, y a la vez ahí en esa unión se da la unión de la pata 2 con el termodisco en este punto, para trabajar como les explico y les recuerdo, que se apague el timer cuando esté en defrost y funcione cuando deje de trabajar la resistencia. Cuando se apague la resistencia, vuelve él a funcionar. Este es el esquema gráfico para que eso se dé. Continuando, vamos con la otra línea del enchufe, que es la de abajo. Vamos a continuar, la vamos a seguir a como debemos de analizar los gráficos o los diagramas. Y si ustedes se fijan, llegamos a la pata 1. Entonces ya el micromotor tiene la 3 y la 1 con las dos líneas, fase y neutro. Ya él ya funciona, ya gira, ya trabaja su ciclo de 6 horas o de 8 horas, que es el caso de nosotros actualmente. Y aquí tenemos la representación gráfica que está en la pata 4, terminal 4, que es para congelamiento. Aquí energiza a lo que es el compresor, el abanico del evaporador, y si usa abanico en el condensador también. Este circuito de la pata 4 es para congelamiento. Recordemos, el circuito de la pata 2 o terminal 2 es para deshielo o defrost. Entonces vamos a continuar con nuestra línea 4. Sale del timer, continúa y alimenta a la tarjeta electrónica, que es la que tenemos actualmente en nuestra nevera. Esta es la tarjeta electrónica original. Esta tarjeta
ya tiene una línea que es como les había explicado al principio. No les dije de esta unión aquí porque estábamos analizando el inicio, la línea de alimentación al timer, porque le iba a decir en su momento, este es el momento, esta línea que está aquí, esta unión antes de la resistencia, antes que la corriente eléctrica del enchufe entre a la resistencia, se energiza una de las dos líneas a la tarjeta electrónica y la otra viene de la pata 4 del timer o el terminal 4. Ya tenemos fase y neutro, ya nuestra tarjeta electrónica ya va a funcionar, y a la vez esta tarjeta electrónica va a poner a funcionar al abanico del evaporador que trabaja con 12 voltios de corriente directa. De eso se encarga la tarjeta electrónica, por eso la vamos a estar utilizando para no cambiar el abanico o el fan del evaporador. Lo vamos a dejar el original porque está en buen estado y es de mucha mejor calidad que otro de repuesto. También energiza el compresor trabaja con 115 voltios pero de corriente alterna. Esto se da en la tarjeta, es un relay que alimenta con 115 voltios, no rectifica la corriente ni tampoco la disminuye, no se utiliza corriente continua porque él es de 115 voltios de corriente alterna normal. Donde se utiliza la corriente continua es en el foco, que es de 12 voltios, y en el abanico del evaporador. Estos dos señores trabajan con 12 voltios de corriente directa, como se los anoté acá en azul, y el compresor trabaja con 115 voltios. Pero toda esta energía de estos tres componentes se encarga la tarjeta. Nosotros solo alimentamos a la tarjeta y ella se encarga de estos tres componentes: compresor, abanico y luz o foco. Ahora, si ustedes se han fijado, o si no se han fijado, se los comento. En este trabajo no vamos a poner termostato o control de temperatura, va a ir sin termostato, porque el mismo timer, cada vez que apague, cada 8 horas, se va a encargar de que descanse el compresor, el abanico, y así no hay necesidad de poner termostato, a menos, recordemos esto que voy a decir, a menos que sea que congela demasiado y el cliente diga que está congelando mucho, entonces tendremos que poner un termostato. ¿Y cómo lo vamos a poner? Muy sencillo. Esta línea de aquí abajo del enchufe, esta línea que va directamente a la pata 1 del timer, solamente la vamos a interrumpir en este punto, cualquiera de los lugares de él que más nos convenga, y conectamos el termostato para que apague a la pata 1 y que desconecte a la hora que esté bien frío el refrigerador y el termostato corte la energía al timer. Lo va a hacer a la 1, a la pata 1, porque si está el compresor en ese momento trabajando, se va a detener el compresor, o sea la tarjeta en este caso, y el ventilador del evaporador. Y si está en defrost, igual, si está en defrost y le toca apagar por temperatura tan pronto justo en ese momento, entonces va a dejar de recibir energía el timer y a la misma vez el defrost. Cuando ya después de cierto tiempo el termostato mande la energía de nuevo a la pata 1, continuará su trabajo, sea en la 4 para congelamiento o sea en la 2 para defrost o deshielo. Volviendo a nuestro gráfico, nuestro esquema eléctrico, vamos a continuar para hacer la parte práctica. Este es, recordemos, el enchufe o del cable de servicio. Aquí está el tierra, que en este caso es de color verde. Esta línea de aquí abajo la vamos a seguir, va directamente a la pata 1 del timer. Vamos a ver entonces en la práctica cómo la tenemos conectada. Lo primero que vamos a hacer es identificar nuestro cable de servicio. Este es el cable, aquí tenemos su enchufe macho, es un cable de color gris, que es este mismo que está aquí. Ese mismo que es el cable de servicio está asegurado aquí para que a la hora de movimiento no lo jalen y no lo rompan. Entonces este cable de color gris se compone en tres, son tres cablecitos. El verde es el tierra, blanco y negro son fase y neutro. Entonces se alimenta, si ustedes se fijan, yo ahí lo corté el blanco para empalmar esta línea de color negro. Esa línea de color negro está empalmada.
y la línea de color blanco continúa, entra a este forro negro que está aquí. Este forrito negro va hacia el motocompresor, ahí lo podemos ver, alimenta al PTC, se regresa y energiza con una de las dos líneas a la tarjeta. Esta podríamos decir que viene a alimentar a la tarjeta, a esperar la otra línea que es de color negro, que le mande la señal el timer. Como podemos ver en nuestro gráfico, el timer con la terminal 4 va a cerrar un circuito con la otra línea y va a alimentar a la tarjeta electrónica cuando le toque estar en el periodo de congelamiento o lo que es frío. En el momento de estar en su ciclo de 8 horas en la terminal 4 nos tiene que estar energizando la tarjeta electrónica. Ahora veamos en nuestro timer. Aquí tenemos terminal 4 con un color azul, identificado con un color azul. Energiza, como podemos ver, a la tarjeta cuando está en congelamiento con la terminal 4. Está trabajando el compresor, el abanico. Entonces, como les explicaba anteriormente, el timer está energizando a la tarjeta y la tarjeta a su vez al motocompresor y al abanico o ventilador del evaporador. Hasta ahí tenemos ya parte de nuestro sistema. Ahora vamos con lo que es un poquito más complicado, pero no tanto. Vamos con la otra línea que sube en este gráfico, llega a un punto de unión donde se unen dos líneas, o se deriva en dos líneas, una que va a la tarjeta a alimentar de corriente eléctrica mientras espera la señal de la terminal 4 del timer. La línea está, digamos, esta es la que viene a esperar señal para cerrar el 110 o 115 voltios con la línea del timer de la pata 4 o el terminal 4. Continúa, pasa la resistencia como que si fuera un puente, sigue, pasa el fusible térmico como si fuera un puente y llega a un punto que se une, gira a la izquierda, baja y llega a la terminal 3 del timer, donde se cierra el ciclo, se cierra el circuito de los 110 o 115 voltios, porque 1 y 3 son las dos líneas que alimentan al micromotor del timer para que él empiece a funcionar, a girar y haga el ciclo de 8 horas de congelamiento y 20 minutos de hielo. Ahí lo podemos apreciar. En la unión entre el fusible térmico y el termodisco, si ustedes se fijan en el centro, en la unión, es donde sale del timer la terminal 2, pasa a través del termodisco, sigue, se une como habíamos dicho anteriormente aquí para alimentar a la pata 3 o terminal 3 del timer, pero cuando está en defrost sale del timer en forma de 2, línea 2, y llega a cerrar el circuito de los 110 o 115 voltios, a energizar la resistencia para que caliente y haga el de hielo. Aquí lo vamos a ver, está de color café la línea 2 de la terminal 2 y está en el otro cable donde tenemos solamente una línea utilizada. Está descartada la de color negro, solo vamos a usar la blanca por el momento porque va a trabajar con su tarjeta electrónica, pero el día que se dañe la tarjeta electrónica totalmente o el fan del evaporador, entonces ponemos un fan o un ventilador que no trabaje con los 12 voltios. Puede ser
cambiado por uno de 110 o 115 voltios, igual que trabaja el mismo voltaje del compresor. Ponemos uno de 115 voltios en vez del de 12 voltios si se llega a dañar, y utilizamos la línea que queda digamos en forma de espera para un futuro, en una reparación más adelante si lo llega a necesitar. Ahora vamos a ir al evaporador para continuar con la explicación, y luego volvemos a dar otra repasadita aquí en este sector de la tarjeta. Vamos a ir al evaporador y vamos a recordar que la línea de color blanco está aquí unida con una línea de color negro de nuestro nuevo cable. Yo lo señalé con dos pedacitos de masking tape, teipa blanca de papel, para no equivocarme con el otro cable, porque son dos cables. El de arriba es el que va hacia la resistencia, la utiliza como un puente y regresa. O sea, en otras palabras, es decir que esta línea blanca del cable de servicio sube en color negro y baja en color blanco para alimentar a la terminal número 3 del timer. Vamos a ir al evaporador y vamos a ver lo que les digo. Ok, aquí estamos en el evaporador. Este es el cable que está marcado con dos cintas de papel masking tape blanco para no confundirme, como les había dicho. La línea sube en color negro. Aquí yo ya corté la resistencia, el plug de la resistencia. Son estos dos cablecitos de allá del fondo. Estos dos cablecitos eran las dos líneas que alimentaban la resistencia de hielo. Es esta es la resistencia de hielo. Yo los corté para hacer mi trabajo, mi sistema eléctrico nuevo, y una de las dos líneas de la resistencia, que es esta, si ustedes pueden apreciar, estas son las dos líneas de la resistencia, están casi juntas. Estas son las dos líneas. Entonces, una de las líneas, como dijimos al inicio, sube en color negro el alambre nuevo de nuestro cablecito. Viene, entra a una de las dos líneas de la resistencia, que es esta que estoy señalando acá. Recorre toda la resistencia y sale por acá. Pasa por el fusible térmico, como ustedes lo pueden apreciar, que en el gráfico sale que la resistencia es utilizada como un puente y el fusible térmico también es utilizado como un puente. Luego se une aquí en este punto. Este punto lo voy a señalar en el gráfico en este momento. Este punto es el que les estaba señalando allá en el evaporador, porque aquí está el bimetálico o termodisco y el fusible térmico. Entonces, entre el fusible y el termodisco hay una unión, que esa es la que estábamos viendo hace unos momentos. Vamos a continuar allá en el evaporador con la explicación. Volviendo al tema, acá está el punto que yo les decía, que está entre el termodisco, que aquí tenemos el termodisco nuevo y aquí tenemos el fusible térmico. Entonces, esta unión entre fusible térmico, que es color amarillo el cablecito, y termodisco, que es de color blanco, ahí está un puente, perdón, una unión. Esa unión es la que les acabo de mostrar. Se regresa en blanco, o sea, es decir, ella sube en color negro, hace su recorrido por la resistencia y el fusible térmico y regresa en color blanco. Veamos la señal del cable que tiene dos masking tape blanco. Esta línea blanca va a alimentar al timer a la pata 3. Vamos a ir a ver allá ahora mismo.
Entonces este es nuestro cable, el de arriba. Vamos a ver la identificación o la marca. Aquí está la marca igual como le había dicho. Y viene en color blanco. Aquí está el color blanco. A alimentar a la pata 3 del timer. Como podemos ver, ahí está. Entonces sube en este color negro. Sube en este color negro. Después que toma la corriente del cablecito blanco del cable de servicio, sube en negro, baja en blanco y alimenta el timer a la pata 3. Después que recorrió la resistencia y el fusible térmico, ella viene, es esta misma línea en el gráfico y baja en blanco. Esta es la línea que estamos viendo y alimenta a la terminal 3 del timer. Si se fijan bien en el esquema está muy claro. Solo es cuestión de paciencia. Como les digo, aquí tomamos la alimentación del cablecito de servicio, atraviesa la resistencia como un puente, también atraviesa el fusible térmico como un puente y después ya regresa en color blanco para alimentar a nuestro timer en la pata 3. Aquí el cable es de color negro, porque sube en negro, baja en blanco, alimentando al timer en la pata 3. Ok, entonces repitiendo, sube en negro, pasa a través de la resistencia, sale por aquí, sale aquí, entra el fusible térmico, sale por aquí y regresa en blanco a alimentar a nuestro timer a la patita número 3. Esta línea del termodisco, como ustedes pueden ver, donde se une el fusible térmico de color amarillo y el termodisco, en esa unión es que nuestra línea blanca va a alimentar al timer a la terminal número 3. Ahora vamos a ver cómo se conecta el termodisco para hacer su defrost por medio de la resistencia eléctrica y cómo es que el timer no funciona durante el tiempo de defrost. Durante el termodisco está cerrado el circuito, el puentecito que él tiene, no funciona el timer hasta que derrite el hielo y el termodisco corta la corriente. El timer empieza a hacer sus 20 minutos de trabajo de defrost hasta que está derretido todo esto. Entonces esto se lleva como unos 15 minutos a hacer el derretimiento del defrost aproximadamente, más 20 que le toca por tiempo que viene de programado de fábrica, sus 20 minutos de defrost, como les decía, más los 15 que se dilató, duró el deshielo para derretir el hielo, son como unos 35 minutos en total que va a apagar esta nevera. Vamos a darle una observadita a nuestro plano, a nuestro esquema. Por unos segundos voy a mantener el celular en este punto para que analicemos lo que estamos haciendo. Si no, pueden retroceder el video y pueden volverlo a ver. Entonces ahora vamos con la línea terminal 2, que es la que hace por 20 minutos el deshielo. Es de color café, sale en café, se une a la línea blanca del cable nuevo. La línea negra está descartada, queda como espera para una futura reparación. Sube en blanco. Ahora vamos a ver allá en el evaporador. Este es el cablecito que está más abajo del primero. Este es el que tiene la marca con masking tape blanco. Este no tiene ni una marca, solo se utiliza una de las dos líneas para hacer el defrost. Este es el cablecito que yo les decía que no tiene marca. Se utiliza una línea, solo la de color blanco, para hacer el defrost. Viene la energía cuando se energiza la terminal 2 del timer, que son 20 minutos para hacer el de hielo. Entra en blanco, hace su recorrido por el termodisco o bimetálico, entra en blanco, sale en roja.
y se une acá donde estábamos hace unos minutos. Hay una unión del fusible térmico, que son cablecitos amarillos, y el cable blanco que va para la terminal 3 del timer. Ustedes se fijan, fusible térmico, cablecito blanco que alimenta la terminal 3. Esto es lo que acabamos de hacer. Vamos ahora a realizar la prueba para ver si funciona como lo esperamos. Vamos a recordar que este sistema eléctrico todavía usa para la congelación, o sea que funcione el compresor, el ventilador o el fan del evaporador con la tarjeta, por el motivo que el fan es de 12 voltios de corriente directa, entonces necesitamos la tarjeta. El compresor trabaja con 115 voltios, pero como el problema es que no hace el deshielo, en este gráfico lo que vamos a hacer es lo que hablamos al inicio, que vamos a dejar que la tarjeta sea gobernada por el timer, que el timer le dé señal de corriente cada cierto tiempo, 8 horas de funcionamiento de la tarjeta, 20 minutos de deshielo la resistencia. Eso es lo que acabamos de hacer y vamos a realizar una prueba para ver si funciona. Ya instalé mi pinza amperométrica en la línea azul, que es la número 4 del timer, que es la que le da señal de corriente a lo que es el compresor y el fan del evaporador. Vamos a ver cómo nos va. Ya la conecté. Luego de unos segundos arranca perfectamente. Tenemos un amperaje de unos 2 amperios. Va a ir poco a poco disminuyendo conforme vaya enfriando el evaporador. Ahí lo vemos como va para abajo. Entonces está trabajando bien el timer, le está mandando corriente a la tarjeta para que funcione el motocompresor y el fan del evaporador. Vamos a ir a ver el fan, a ver cómo funciona. Ya encontramos que el evaporador está funcionando. Ahí podemos apreciar que sí está girando. El motor fan del ventilador está trabajando bien, porque está trabajando con su corriente de 12 voltios que le viene desde la tarjeta. Es lo que nos quedó original con el compresor, porque la tarjeta electrónica le está mandando su señal de corriente, como habíamos hablado. Ok, continuamos con nuestras pruebas. Ahora vamos a ver el defrost, a ver si calienta la resistencia cuando mandemos a defrost al timer. Vamos a mandar a defrost al timer manualmente. Tiene que apagar el compresor. Correcto, ahí desenergizó a la tarjeta y la tarjeta al compresor y al fan del evaporador. Entonces aquí lo que tenemos es que la resistencia de defrost va a marcar aquí cuando ahorita está en defrost, pero como tiene el termodisco y no está en frío el evaporador, el termodisco no hace el puente para que se energice la resistencia. Entonces nosotros lo vamos a hacer con un cablecito sustituyendo al termodisco solamente para hacer la prueba. En este momento el timer se siente que vibra levemente, lo que nos indica que le está llegando corriente eléctrica. Cuando esté en defrost y la pantalla del display del probador de la pinza amperométrica nos marque un amperaje, él no va a vibrar porque no le va a llegar energía hasta que se desconecte la resistencia eléctrica por medio del termodisco.
Entonces, como vamos a reemplazar para la prueba al termodisco, él está abierto el circuito internamente, no conduce corriente por lo que no ha enfriado lo suficiente. Nosotros vamos a unir estos dos puntos que son el blanco con el rojo, que corresponden a los dos cablecitos del termodisco. Lo vamos a puentear con este alambrito verde, simulando que el termodisco cerró el puente, y así vamos a ver que sí calienta la resistencia y que el timer deja de funcionar mientras esté en defrost. Ya está instalado nuestro puente de blanco a rojo o de rojo a blanco, haciendo el trabajo del termodisco. Es una simulación. Vamos a ir allá a ver la pinza amperométrica. Efectivamente tenemos en nuestra línea del terminal 2, que es para el defrost, es de color café. Ahí tenemos instalada la pinza amperométrica, nos está marcando 1.5 amperios. Si tocamos el timer en este momento, no vibra, no le llega energía eléctrica, está detenido hasta que la resistencia haga su deshielo, que el termodisco corte la corriente. Él vuelve a vibrar y a funcionar, lo que sería que comenzaría sus 20 minutos que le corresponden de defrost. Vamos a retirar el puentecito. Como ustedes pueden ver, se puede notar alguna cierta chispa. Es la corriente que consume la resistencia. Desconectamos el puentecito, como que si tal, y el termodisco ya detectó que no hay frío y cortó la corriente eléctrica. Ya superó la temperatura de los 70 grados Fahrenheit, para lo cual él fue diseñado, como les había mostrado. Aquí está L70. Ya superó los 70 grados Fahrenheit, ya desconectó la resistencia. Si la tocamos ahora mismo, esta resistencia está muy caliente. Hay que tener mucho cuidado, se siente muy caliente. Por la prueba de unos cuantos segundos, volvemos a ir allá al timer. Dejó de consumir amperaje la resistencia por la retirada del puentecito, simulando que ya el termodisco hizo su trabajo, ya desconectó el circuito, ya no hay hielo. Y el timer, si lo tocamos en este momento, ya se siente que vibra, que ya le llegó la energía eléctrica y que ya comienza de nuevo a funcionar lo que son sus 20 minutos. Después de 20 minutos que derritió el hielo, funciona 8 horas, y ese es un ciclo. 8 horas funciona el compresor, el fan del evaporador, 20 minutos el deshielo, más lo que dure la resistencia en derretir, que son unos 15 minutos, aproximadamente 35 minutos apagada en total cada 8 horas o cada ciclo. Bueno, a mí no me queda nada más que, ya la desconecté. Hay que desconectarla, por cierto. Hay que tener mucho cuidado. Esto es un trabajo un poco peligroso, o bastante peligroso para los que se inician. Tengan mucho cuidado, desconecten cada vez que hagan una prueba y evitemos un accidente. Lo que me toca es aislar los puntos de unión con teipa, cinta negra, teipa adhesiva, y acomodar todo, colocarla en su lugar, dejar el timer en un lugar ahí estratégico, que no estorbe, que no le caiga nada, que no se dañe, y sería trabajo concluido. Bueno, amigos, me toca despedirme. Muchas gracias por su tiempo. Espero que le hayan entendido, y si no, vamos a seguir haciendo algunos sistemas eléctricos más después de este, en el menor tiempo posible, o en cuanto se presente la oportunidad. Vamos a seguir haciendo sistemas eléctricos de este. No olviden darle like a mis videos, suscribirse a los que no se han suscrito. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por su tiempo. Cualquier pregunta en los comentarios, ahí lo vamos a responder.
Será hasta la próxima en un nuevo video.